Daniel, buen día, un abrazo. ¿Qué tal? Buen día, un gusto, Marcelo, de escucharlo. ¿Cómo está? Lo mismo, lamento el tema, ¿no? Que es bastante horripilante, pero debo preguntarle realmente terrible, yo lo estaba escuchando y me parecía perfecto el símil con la época horrible de McCarthy, ¿no? Y la creación de esa obra maravillosa de Arthur Miller, Las Brujas de Salem, que en cine la protagonizó la extraordinaria Simón Signoret, usted recordará. Exactamente, lo recordé esta mañana temprano, porque los hechos del senador McCarthy, recordamos a la gente que McCarthy fue un senador norteamericano por el estado de Wisconsin, que ocupó un papel significativo en la política norteamericana desde fines de los 40 hasta fines de los años 50, y que él creyó ver un conjunto de supuestos comunistas en el Departamento de Estado y en otros lugares de la vida norteamericana. Entonces armó una comisión para investigar a los comunistas, ¿no? Que terminó con la expulsión, con la salida de Estados Unidos de Chaplin, por ejemplo, ¿no? Sí, de Ingrid Bergman, nada menos. De Chaplin, de Orson Welles. Era una cosa, las figuras más trascendentales, por supuesto, contra Arthur Miller, ¿no? Sí, bueno, obviamente McCarthy... muchísimos más. La Casa de Brujas, por eso La Bruja de Salem, donde él recuerda esta obra, que obviamente la obra de Miller, digamos, inspirada en McCarthy llevó esta cruzada anticomunista titulándose Defensor de los auténticos valores norteamericanos, parecido a los tipos que siguen a Trump, ¿no es cierto? Sí, y entonces, bueno, está muy ligado, muy vinculado con ese sector que yo siempre lo asimilo también al Ku Klux Klan, ¿no? Sí, claro. Está vinculado también al racismo, al supremacismo, a todo lo más odioso, a mi modo de ver, que puede tener el peronismo, el ser humano, en su hasta odio que llegó contra aquel que no es como él. Hasta que llegó el presidente Eisenhower y y terminó con esta historia. Pero bueno, obviamente, estas historias se repiten a lo largo del paso de los años, porque esta obra estuvo inspirada en la cacería de brujas, digamos, que fue un episodio ocurrido en los años 1700 en Estados Unidos, y hasta nos puede conectar hasta con la Santísima Inquisición, ¿no es cierto? Claro, es una forma de inquisición. De hecho, veo ahí que el presidente de la Asociación de Fiscales, el doctor Gallo Tagle, dice que es como una comisión inquisidora, entre las críticas que hace, que son muy ajustadas. Claro, la Inquisición habla tenía como... precisamente de una comisión inquisidora. Y los inquisidores eran aquellos que pretendían... También se ha dicho, pero totalmente al margen de la Constitución. Si usted me permite, me parece que es importante recordar cómo se da en la Constitución el equilibrio de los poderes y los controles recíprocos. Y acá nos tenemos que centrar en cómo es la relación en ese sentido entre el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo tiene facultades enormes de control sobre el poder judicial y que consisten nada menos que en el dictado de la ley de organización de la justicia. Cuántas instancias, cuántos juzgados, cuántos fueros, eso lo predetermina el Congreso de la Nación, que es la expresión de la voluntad del pueblo. También es el que dicta los códigos de procedimientos, es decir, cómo se va a juzgar, a través de cuántos recursos, a través de cómo va a ser el paso de una instancia a la otra, en fin, todos los detalles del proceso. Y también dicta los códigos de fondo, es decir, el derecho común que van a aplicar los jueces. Realmente es inmenso el control que tiene, y además a eso se suma que el Senado presta el acuerdo a las propuestas que hace el presidente para designación de jueces. Como podemos ver, todo se sitúa, acudimos al fin ex ante, antes de que se ponga a trabajar el judicial. ¿Por qué? Porque una vez que el Poder Judicial, dentro de todo ese marco que es como un enrejado que lo controla, que lo tiene contenido, va a dictar sentencias, va a hacer su trabajo. En eso no se puede meter el poder político, porque si no, no hay independencia. La independencia de la justicia es clave. Eso es lo que pone hincapié realmente. La Constitución, que ya en el preámbulo habla como gran objetivo de afianzar la justicia, porque Alberdi era claro en ese sentido la importancia que era una justicia independiente y que era una gran asignatura pendiente en la Argentina. Entonces lo que quieren hacer es destruir todo eso. Porque hoy ya existe la posibilidad de investigar los jueces. ¿Quién nos investiga? Consejo de la Magistratura, que además debe poner en marcha las auditorías necesarias para observar el modo cómo se comportan los jueces, que en un momento lo hizo, no lo hizo bien, pero eso es otro asunto. No entremos a calificar cómo lo hace, sino quién debe hacerlo. Y le digo más, en materia de juicio político, después de la reforma del 94, quedó reducido solo a jueces de la Corte Suprema el juicio político por parte del Congreso.
porque se trasladó al Consejo de la Magistratura una doble función. Por un lado, es la comisión de acusación que acusa, necesita 2/3 de miembros, a aquellos jueces que consideran que deben ser sometidos a un juicio político, y entonces se convoca a la organización de un jurado de enjuiciamiento, que es el que los va a juzgar y dictar sentencia que o los separará o los absolverá. Entonces, es claro que lo que se ha querido al máximo es separar la función judicial de la función política, sin que ello no implique que la función política como organizadora le marca la cancha absolutamente para determinar cuáles son los andariveles, cuál es el terreno, el escenario en el cual se debe llevar a cabo la justicia, pero de ninguna manera ni revisar fallos, ni tampoco investigar, porque eso es una forma extorsiva de presión. No nos equivoquemos, eso es lo que se quiere hacer. Acá no hay nada inocente, ni tampoco se quiere mejorar la justicia. Se quiere ajustar a la actuación de los jueces para que puedan finalmente dar la impunidad a Cristina, a su familia y a sus adláteres, porque le va saliendo muy mal en 15 meses casi. Pese a todos los inmensos intentos de lo que yo denomino trabajo de zapa, que es diario. Tiene una imaginación extraordinaria que me encantaría que sea para gobernar, porque están gobernando muy mal. Ahora, para esto, igual le sale todo mal esto, por ahora le sale todo mal. Y fíjese que ya es hasta difícil entender en qué estado están, mejor dicho en plural, las diversas reformas judiciales que están en discusión. Es imposible entender. Sí, pero se superponen, están empantanadas las más importantes. Las que están en iniciativas legislativas que tienen medidas de sanción del Senado, las más importantes, la llamada reforma de la justicia y la reforma de la Procuración General de la Nación, están empantanadas en diputados porque no logran los votos necesarios para tener el quórum, para tener la mayoría. O sea que esto sufría exactamente la misma suerte, no tengo duda alguna. Como también lo del Tribunal Intermedio, que ni siquiera se animaron a armar el proyecto, porque cuando miraron un poco qué pasaría en diputados, y pasaría lo mismo. Bueno, pero el presidente le volvió a plantear el tema a Daniel en su discurso de anteayer, cuando dijo que efectivamente eso es una propuesta de ese Consejo Asesor que yo siempre dije que tenía una integración inconstitucional, porque está nada menos que un juez y parte, que es el principal abogado de Cristina, por algo se llama Comisión Veral, lo que es vergonzoso, que tiene cantidad de recursos interpuestos en la Corte Suprema y que al mismo tiempo tuvo la función de monitorear cómo funcionaba la Corte Suprema. Es una vergüenza haber hecho eso. Pero además había 4 jueces de tribunales de provincia, o sea, jueces inferiores que aceptaron monitorear al superior, que es la Corte Suprema de la Nación, y que además acumularon cargos en provincia y en nación, porque aunque haya sido ad honorem, no importa, fueron designados empleados federales y ya eran funcionarios provinciales. Entonces, todo lo que se ha hecho en esta época es algo tan espantoso, porque es absolutamente contrario a lo que la Constitución dice, ha creado una cultura tan destructiva que supera aún los 12 años del kirchnerismo. Esto ya no tiene realmente parangón. Inclusive las expresiones extorsivas del presidente a un importante fiscal, a una miembro de la Corte Suprema de Justicia, a el presidente de la Cámara de Casación Penal, debería darnos vergüenza. ¿Usted se imagina si alguno de ellos se pusiera, por decir lo mismo, a criticar cómo está gobernando el presidente? ¿Qué diríamos? Bueno, es el doctor Daniel Sapsay. Gracias, Daniel. Un buen día y gran abrazo. Un placer. Yo les quiero dar muchos saludos a todo el equipo que no tuve tiempo de saludar. Un saludo, doctor. Gracias. Un placer. Y además recordarles siempre que todo esto yo lo desarrollo en mi canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay, en donde ya son casi 40.000 los suscriptores, lo cual me llena de orgullo y demuestra que muchísima gente quiere realmente conocer qué es el Estado de Derecho y cómo proteger a sus derechos. Genial, doctor, gracias. Un abrazo enorme. Abrazo grande, Marcelo, y gracias por llamarme. Buenos días para todos. Igualmente, Daniel Sapsay con nosotros.